Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de San Petersburgo 1914. Llegamos a la última ronda de la primera fase inicial en la que jugaban 11 jugadores. Quedan 5, los 5 primeros clasificados van a jugar un todos contra todos a doble ronda. Lo vemos al finalizar esta partida y normalmente, como siempre solemos comentar sobre Capablanca, comentamos un par de cositas sobre Joseph Henry Blackburn, un jugador que en esta época pues contaba con un poquito más de 70 años, por lo tanto un jugador ya algo pues mayor. No obstante, ese mismo año, en 1914, llegó a ganar el campeonato de Inglaterra y quizás uno de los últimos jugadores de aquella época romántica en la que, bueno, pues uno de sus ídolos sin duda fue Paul Morphy, sobre todo cuando Paul Morphy fue y tras ganar un torneo en Estados Unidos fue invitado a Europa a jugar contra los mejores jugadores del mundo y empezó esa gira en Inglaterra, pasando después a París y jugando ese campeonato del mundo entre comillas en 1858, que trajimos, también lo tenemos en el canal, en el primer mensaje que voy fijando, en campeonatos históricos, en 1858 contra Andersen. Una partida, bueno, pues del estilo de Capablanca. Parece que todo se ve muy sencillo y a un solo error quizás grave del jugador de piezas negras, pues bueno, pues lo remata de una manera brillante. Vemos después cómo está la clasificación para esa fase final. De momento en el tablero, en esta ronda número 11, Capablanca sale con E4, se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y la que, bueno, pues se jugaba sin lugar a dudas, pues sobre todo en aquella época, con más asiduidad, la apertura española. No obstante, se entra en una línea más secundaria, sobre todo a día de hoy, la defensa verde, que consiste en jugar caballo D4. Se deja defender el peón de E5, pero no se puede capturar. De hecho, hay un ataque directo sobre el alfil blanco, pero incluso si las blancas cometen el error de capturar, existe incluso esta jugada más fuerte, que es dama G5, atacando caballo alfil y también entrando en G2, y a caballo F3, bueno, pues dama por G2, caballo por D4, siendo un poquito con la línea, y tras esta captura, mejor que llevar el rey a E2, ya que vendría un nuevo jaque y quizás ganando más material, alfil F1, no obstante, el jaque se da en E4 y cambiando material en esta posición, pues bueno, las piezas negras contarían ya con peón de ventaja, además de calidad. Por lo que aquí, tras este movimiento, quizás se puede retirar el alfil A4, a C4, evitando el ataque. Continúa la partida con caballo por D4 y tras estos movimientos E por D4, enroque en corto y G6, Blackburn buscando el fianchetto. D3, reforzando E4 y también dando salida a las piezas menores del flanco de dama, y alfil G7. Tras estas jugadas caballo D2, la idea es traer el caballo F3 una vez se juegue F4 para contar quizás con más control sobre casillas centrales. De momento las piezas negras juegan caballo E7, el caballo podría venir a F6, pero ya una jugada como E5 ataca al caballo, y tras esta jugada parece incluso que es muy fuerte no defender al peón, que se podría quizás hacer, sino hacer un movimiento como caballo E4, y a esta captura pues las blancas consiguen bastante fuerza en el desarrollo. Quizás una jugada como alfil C4, buscando el punto de F7, la incorporación de la dama puede ser muy fácil, también el alfil de casillas negras, y bueno, parece que tienen cierta ventaja en la posición. No obstante, como decimos, pues no viene caballo F6, Blackburn juega caballo E7 y tras F4, ganando centro, como decimos, C6 expulsando al alfil. Este se retira a C4. Hay una línea rápidamente que incluso F5 es mejor, entregando la pieza, en la que tras este movimiento F6 pues se recupera el material perdido, y parece que en esta posición también las piezas blancas pues tienen un ataque más prometedor y cierta ventaja, ¿no? Se opta, o Capablanca decide retirar el alfil de 5, ganando centro y atacando nuevamente al alfil. Los cambios quizás a las piezas blancas no le interesan en esa posición. Capablanca decide retirar nuevamente el alfil, evitando los cambios, enroque en corto y ahora sí caballo F3. El alfil
y gracias a que el caballo no estaba en F6, pues mantiene cierto control sobre el peón doblado en D4 y C5 por parte de las piezas negras. La idea es jugar B5 y si le permiten pues atrapar al alfil, y de momento capa blanca gana más centro, anula la fuerza del alfil en el flanco o en la gran diagonal jugando E5 y B5 ya en el tablero. Tras estas jugadas C3, dando la casilla de C2 en caso de que C4 se juegue como ocurre en la posición, alfil C2, y al menos, aunque las piezas negras no han atrapado a ese alfil, lo que sí que han conseguido es más espacio en el flanco de dama, ¿no? Vienen varios cambios, D por C3, B por C3 y de momento dama 5. Se ataca al peón de C3, se defiende con el alfil en D2 y alfil G4, como vemos, de una manera pues bastante directa. Jugando Blackburn consigue clavar al caballo en F3. Capa blanca cierra de alguna manera la posición en el centro jugando D4, prácticamente en el flanco de dama pues podría haber algún movimiento, pero todo se va a trasladar al flanco de rey. Tras estos movimientos, de momento dama B6, colocando la dama por rayos X mirando al rey blanco, y torre B1. Quizás si A4 el peón de B5 pues estaría clavado y quizás pues las blancas pueden continuar con ese ataque. No obstante, A6 refuerza la defensa de B5 y todo, como decimos, todo pasa al flanco de rey, ¿no? La idea es H3 para continuar con un movimiento como G4, alfil F5, y a G4 casi que fuerza las piezas negras a hacer cambios en C2, ya que retirar el alfil a una casilla como pues D7 o C8, quizás las blancas consiguen ya cierta ventaja en la posición. Alfil por C2, dama por C2 y F5 por parte de las negras. Si permiten las negras haciendo algún otro movimiento que las blancas juegan F5, F6 sería una amenaza, la estructura de peones quedaría estropeada y en la posición y manteniendo la igualdad, este es el movimiento más fuerte que existe. Tras estas jugadas quizás los cambios serían un poco tempranos. De momento capa blanca retira el rey a la seguridad, también libera la columna G para traer una o la primera de sus torres, y caballo C6 maniobrando, torre G1, y aquí viene el error de la partida que por otro lado capa blanca sabe aprovechar perfectamente, y es además quizás un movimiento pues difícil el que se realiza en cuanto a ver por dónde puede continuar el juego por parte de las blancas, y es caballo D8. Se recomendaba jugar dama D8 quizás, y aunque la dama pues se retrase a la octava, tiene fácil acceso al flanco de rey, ya que prácticamente todo lo más, pues el centro y el flanco de dama está de alguna manera bastante cerrada. No obstante, ahora veremos por qué este movimiento es un error, y de momento capa blanca captura en F5. Si se captura con el peón, permitiría a las piezas blancas pues contar con un alfil clavado, la torre de G1 ya con mucha fuerza, y el siguiente movimiento no lo hacemos ya que va un poco con la idea de la partida. Decide capturar con la torre Blackburn, ya que así mantiene su estructura de peones defendida, y aquí estaba la idea pues gracias a ese error por parte de Blackburn, el movimiento de capa blanca, y no es otro que caballo H4. Ganando la casilla de F5, si la dama hubiese estado en esta posición en D8, pues al menos directamente el caballo no podría haber entrado en esta posición, y el tema es que las blancas ya tienen una posición ganadora si se juega pues como jugaba capa blanca. La partida continúa retirando la torre, siendo nuevamente el mejor movimiento H5, atacando al caballo, y aquí viene un primer sacrificio de pieza, caballo por G6. Con la dama no puedes capturar, ya que de momento pues hay varias piezas blancas controlando dicha casilla, y tras peón por torre por G6 y viene con ataque sobre la dama. Esta la retira a B8. Como vemos, las piezas negras, sobre todo las tres que marcó, pues quedan fuera de juego. Solo hay un defensor en la posición, ya que la torre en H5 tampoco está ayudando a la defensa, y capa blanca vuelve a incidir sobre ese punto, el de G7, dando otro sacrificio, en este caso de calidad, y capturando en G7. No hay mejor continuación para las negras que recapturar. Permite a capa blanca meter
una nueva pieza al ataque, que es torre G1. La idea es entrar con la dama, por lo tanto si el rey se va a una casilla como F7 vendría con jaque, rey F8 y tras dama G6 con ataque sobre la torre. Blackburn decide entregar material en esta posición. Rápidamente, si intentamos salvar la torre, realmente pues no hay muchas casillas donde pueda ir, quizás H8 evitando la entrada de las piezas blancas en G8, no en G7, pero incluso este movimiento es más fuerte, jugándose E6 a una jugada como dama C7, quizás defendiendo en la séptima, pues sería imposible de defender, ¿no? Dama F6 con jaque, entrando o atacando además en H8 y a caballo F7, que ahora queda defendida la torre, bueno, pues se puede capturar en esta posición, dama por F7 y ahora incluso se puede capturar en H8, se está dando un jaque y bueno, pues las piezas blancas estarían ganando muy cómodamente. Por lo tanto, Blackburn decide entregar material, pero una vez hecho este movimiento se da cuenta que no tiene nada que hacer y tras rey por H3 por parte de Capablanca en esta posición decide abandonar. Vamos a ver cómo está la clasificación. Antes vemos que aunque el material es el mismo en el tablero, pues estas tres piezas no están haciendo o aportando nada ni en defensa ni en ataque. El mejor movimiento para las negras podría ser dar un jaque, pero incluso F5, teniendo dos peones ligados y pasados, pues sería muy importante para las piezas blancas, ¿no? Caballo F7, dama F6, clava y amenaza E6, ganando más material, y a una jugada como rey E8, ya que alfil H6 está llegando y prácticamente pues habría temas de mate junto con la torre en G8. Si el rey intenta escapar a E8, torre G8 con jaque, ganando ya la dama, y a esta jugada existe dama por F7 jaque, única rey C6 y tras nuevo jaque, bueno, pues se coloca la dama en E6 y finalmente vendría el mate. Hay varias líneas, esta podría ser una de ellas, y vemos cómo está, o cómo ha quedado, mejor dicho, la clasificación y una foto de la época en la que, bueno, pues estos eran los 11 jugadores que intervenían. Quizás quedando fuera, pues sorprende en séptima posición Rubinstein, que incluso el propio Capablanca le daba como ganador de este torneo, pero habiendo perdido dos partidas quizás clave contra Alekhine y Capablanca, no, creo que hicieron tablas, y contra otro jugador, creo que y Lasker, creo que fue el campeón del mundo, pues bueno, pues le dejó fuera de estos 5 jugadores, ¿no? Van a jugar a un todos contra todos, a doble ronda, y además el zar Nicolás II a estos 5 jugadores les nombró grandes maestros, siendo los primeros a nivel oficial. Os enseño una foto también en la que están los 5 sentados a la izquierda, el campeón del mundo Lasker, con el traje de uniforme Alekhine, Capablanca mirando ya a Lasker, en el que habíamos visto anteriormente cómo le había ofrecido ya pues jugar un match por el campeonato del mundo, y Lasker de momento pues había puesto unas normas, pues unas reglas, para jugar dicho match pues bastante duras y difíciles de aceptar por parte de Capablanca. Marsal, que está de pie, y sentado está Tarras también. Por mi parte nada más respecto a esta partida, y seguimos trayendo más historia del ajedrez. Un saludo y hablamos. Chao.